y hablamos sobre el calor y la temperatura, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser la temperatura? Por ejemplo, si, si yo tengo dos cuerpos, ¿no? Vamos a suponer, tengo dos cuerpos, uno que esté frío y el otro que esté caliente, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Se encuentra muy frío, demasiado frío, y el otro se encuentra caliente. Cuando yo los pongo en contacto, cuando yo los pongo en contacto, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Mm? Cuando se ponen en contacto dos cuerpos, yo tengo dos cuerpos, se ponen en contacto, ¿no? Vamos a suponer que esto se encuentre a 0 grados centígrados y esto se encuentre a 80 grados centígrados. Entonces, cuando dos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas, habrá un movimiento de flujo en su interior, que va a tener un recorrido de la zona de mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura. O sea, esto va a recorrer. Todo esto va a recorrer. Y esto se le va a considerar el término de calor. ¿Ya? El calor. Entonces, quiere decir, cuando hablamos de calor, se refiere al movimiento de flujo. Ya, chicos, por favor, hay que tener en cuenta las definiciones, porque si no, no podemos resolver los problemas. El calor se refiere cuando hay un flujo al estar en contacto dos cuerpos que tengan diferentes temperaturas, ¿no? Diferentes temperaturas, y este flujo va de la zona de mayor temperatura hasta de menor temperatura. Este sería el término calor. Calor es una magnitud escalar. Ya, chicos, es una magnitud escalar. El calor, vamos a poner por acá, escalar, que mide, ¿no? La cantidad de la zona de mayor temperatura a menor temperatura, pero le vamos a poner que esto se va a dar mejor en calorías. ¿Por qué calorías? Porque es la unidad más reconocible. Ojo, también se mide en joules. También se mide en joules el calor. Es más, el calor y la energía es la misma. Es la misma. O sea, quiere decir que el calor es una forma de energía que va de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. Es como nosotros, por ejemplo, cuando nuestras manos están bien frías, heladas, por la sensación del frío, ¿no? Tenemos, pero bien heladas nuestras manos. Y a veces lo ponemos acá, ¿no? Ahí. Y sentimos una calentura en nuestras manos. ¿Por qué? Porque como en nuestro cuerpo nuestra temperatura es normal, es equilibrada, pero nuestras manos están demasiadas bajas, entonces ahí va a haber un movimiento de flujo. Y ese movimiento de flujo le vamos a llamar calor. Y la temperatura, ¿qué significa la temperatura? A ver, ¿qué significa la temperatura? La temperatura mide el grado del movimiento, molecular. Ustedes saben que todos los cuerpos tienen moléculas, pero hay moléculas que son de diferente disposición, tienen otra estructura. Pero aún así, este flujo puede ser de menor o mayor. Si es de menor, la temperatura va a medir un menor grado. Si el flujo es mayor, ¿no?
Si el flujo es mayor, obviamente la temperatura va a medir otra lectura, ¿no? Otro valor que es superior. Entonces, cuando hablamos de temperatura, mide el grado del movimiento molecular. O sea, lo que mide es qué cantidad se mueve las moléculas. Es lo que está midiendo la temperatura. ¿Qué cantidad se mueve las moléculas? De esa manera, ¿no? Nosotros vamos a emplear el término temperatura. Y el instrumento para poder tener esta lectura es el termómetro. Termómetro, hay infinidades de termómetros. Hay termómetros para baja temperatura, hay termómetros para la temperatura corporal, ¿no? De nuestro cuerpo, en este caso, ¿no? Cuando sentimos la sensación de fiebre, nosotros utilizamos nuestro termómetro, pero ese sería el termómetro corporal. Pero también hay termómetros industriales, donde miden grandes cantidades de temperatura. Puede llegar a 400 grados, 800 grados, 1200 grados centígrados, e inclusive 5000 grados centígrados. Por ejemplo, los geólogos cuando quieren medir la temperatura a 3 o 4 kilómetros a profundidad de la superficie terrestre, ellos tienen unos termómetros especiales que miden el lugar donde ellos quieren notificar sus datos, el valor de la temperatura. Entonces, cada cual tiene un rango de temperatura a medir y su correspondiente tipo de termómetros. Ahí la mayoría de termómetros industriales oscilan entre 80 grados centígrados y pueden llegar hasta 900 grados centígrados. Eso es lo más común. Y, como les digo, hay termómetros que sobrepasan 1500, 1800, los hornos industriales donde en el cual el acero se comienza a descomponer, a diluir como mantequilla, ¿no? El acero se convierte a mantequilla, así, de esa característica física, cuando sobrepasa a 1100 a 1200 grados centígrados. En este caso, toma un color rojo fresa. Es lo que teóricamente nos dicen. Entonces, esto es lo que es la temperatura. Según el sistema internacional, ¿no? Según el sistema internacional, ¿no? El SI, la temperatura primordial es el grado Kelvin. Es el grado Kelvin. El grado Kelvin se emplea universalmente, ¿no? En todo el ámbito mundial se utiliza el grado Kelvin. Hay otros sistemas que se utiliza el grado Celsius, ¿no? O el grado centígrado, es lo mismo, centígrado Celsius es lo mismo, ¿no? Otros prefieren el Fahrenheit, ¿no? Es otro tipo de medida de lo que es la temperatura. Vamos a hablar sobre el poder calorífico. El poder calorífico. El poder calorífico, más que todo, se refiere a la potencialidad que la materia puede convertirse como combustible. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de papel, ¿no? Yo tengo un pedazo de papel, ¿no? Y a ver, por acá yo tengo este plumón, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cuál de los dos tiene mayor poder calorífico, entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Fácilmente lo pongo al fuego. Si yo lo pongo al fuego, pregunta, ¿cuál de los dos se quemará fácilmente? Al final los dos se queman. ¿El papel? El papel, ¿no es cierto? El papel se quema fácilmente porque el papel tiene mayor poder calorífico, ¿ya? También le llaman mayor detonación, también le llaman así, porque es fácil para el fuego. También se le considera es como elemento inflamable, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el papel
y yo tengo un vaso de thinner, por ejemplo, y yo lo pongo al fuego, ¿cuál de los dos tendrá facilidad a la combustión? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál sería? El thinner, ¿no es cierto? Porque el thinner es inflamable. Ahora, y si yo comparo el thinner con la gasolina, ¿cuál de los dos al fuego creen ustedes que se podrá inflamar fácilmente? La gasolina, muy bien, la gasolina, porque tiene mayor poder calorífico. Todos los cuerpos tienen un poder calorífico determinado, pero cuando se expone al fuego, el que tiene facilidad, ¿no? a poder consumirse, ¿no? Es el que tiene mayor tipo de poder calorífico. Entonces, cuando hablamos de poder calorífico, estamos hablando un valor que tiene o un valor constante que tiene cada materia. ¿No? Este valor constante va a depender, ¿no? Va a depender del tipo. En realidad se está refiriendo a la cantidad de carbonos que se dan en la estructura molecular, pero eso lo voy a explicar cuando estemos en el curso de química, ¿de chicos? Entonces, simplemente voy a considerar que el poder calorífico, ¿no? El poder calorífico, llamado también capacidad calorífica, también es otro tipo de nombre, es lo que contiene cada sustancia. Y como les digo, hay otro término llamado calor específico. El calor específico, le ponemos acá, el calor específico es el que corresponde a cada sustancia, casi parecido al poder calorífico. Es lo mismo, sino que el calor específico tiene, según la sustancia, tiene un valor que se da en kilogramos sobre unidad de temperatura, ¿ya? Esto se da en kilogramos sobre unidad de temperatura, que puede ser grados centígrados o también puede ser grados Kelvin, según la situación del problema, ¿ya? Hay otro tipo de parámetro que es la energía interna. ¿Qué cosa es la energía interna? Cuando hablamos de energía interna, estamos hablando que cuánto se mueven las moléculas dentro de un cuerpo, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, todos los cuerpos en estados sólidos, ¿no? Tienen una energía interna menor que los cuerpos que se encuentran en estado líquido. Y mucho más, si están en estado gaseoso, la energía interna es mayor. En realidad, la energía interna es la capacidad que tienen las moléculas para poder moverse unas con otras. Esto es lo que se está refiriendo la energía interna. Para los cálculos del calor, ¿no? Para los cálculos del calor involucra estos parámetros. Por ejemplo, para calcular el calor, ¿qué necesito? Primero, el calor lo voy a representar con la letra Q. ¿Ya? Con la letra Q vamos a utilizar o representar al calor. Entonces, el Q va a ser igual a CM, temperatura final menos temperatura inicial. Esto acá sí tienen que prestar atención porque es importante que ustedes lo sepan. Hemos dicho que el calor acá se va a dar en calorías, ¿ya? Esto se va a dar en calorías. Para los problemas, Q va a ser en calorías. CE es el calor específico. Acá está, ¿ven? Este es el calor específico. El calor específico es un valor que corresponde a cada materia, ¿no? Por ejemplo, calor específico que corresponde, digamos, al agua, a la madera, calor específico del vidrio. O sea, cada uno tiene valores correspondientes, ¿ya? Entonces, estos valores correspondientes, el calor específico va a estar dado en calorías sobre kilogramos, grados Kelvin o grados centígrados. Eso dependiendo del problema que nos den. M, ¿qué representa M?
la masa. Y la masa va a estar dada en kilogramos. En kilogramos. Y la temperatura final y la temperatura inicial va a estar dada en grados Kelvin. En grados Kelvin. Ahí están sus valores. La temperatura final y la temperatura inicial, ¿cuál es la diferencia? Es que la temperatura inicial es la temperatura con que se inician los cuerpos. Muchas veces utilizamos la temperatura inicial como la temperatura atmosférica, o mejor dicho, la temperatura ambiente. Cuando nosotros nos referimos a la temperatura ambiente, nosotros vamos a especificar valores que los seres vivos pueden resistir, ¿no? Hay ambientes donde la temperatura puede llegar a 5 grados, ¿no? Por ejemplo, en Puno puede llegar a 0 grados, pero también hay ambientes que pueden llegar a 35 grados centígrados, como por ejemplo en el norte del país, en Ecuador, ¿no? Ellos sobrepasan los 30 grados centígrados. Entonces, como no hay un valor promedio en la temperatura ambiente, se va a considerar un valor de 25 grados centígrados. Ya, chicos, eso apunten. 25 grados centígrados a temperatura ambiente se va a considerar cuando nosotros hacemos los cálculos correspondientes y cuando decimos temperatura ambiente a temperatura es igual a 25 grados centígrados. Pero la temperatura final es la temperatura con que finaliza el proceso o la acción. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un recipiente con agua. El agua la he extraído de mi grifo. Y en ese momento el agua se encuentra aproximadamente a 25 grados centígrados. Pero ¿qué pasaría si mi recipiente con agua lo pongo a la cocina? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿El calor del agua aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y Aumenta, profe. cuando llega a hervir, supuestamente, ¿qué temperatura tiene? A ver, ¿quién me dice? Cuando el agua hierve, ¿a qué temperatura, de qué temperatura estamos hablando? A ver, Alonso, 100 grados, exactamente. También le llaman temperatura de ebullición. Entonces, ¿cuál sería mi temperatura final? Mi temperatura final sería 100 grados centígrados. ¿Y mi temperatura inicial? Mi temperatura inicial sería 25 grados centígrados, porque con 25 grados centígrados he iniciado, ¿no? O con 25 grados centígrados, el recipiente con agua ha estado a esa temperatura. Entonces, tienes que saber diferenciar. Una cosa es temperatura inicial y una cosa es la temperatura final. Puedo repetir, la temperatura inicial es la temperatura con que se inicia. Y la temperatura final es la temperatura en la cual se finaliza el proceso. ¿Ya, chicos? Entonces, todos estos puntos se encuentran en su diapositiva. Ya, a ver si pueden revisar en la diapositiva. Ahí está todo referente a lo que les he hablado. Está resumido, ¿ya? Está resumido, todo está resumido para que ustedes ya puedan entender los problemas sobre todo, ¿ya? Los problemas. Ya, a ver, por aquí. Donde dice calor sensible, a ver, chicos, a ver, voy a compartir la pantalla. A ver, por acá, voy a compartir. Ya, a ver, ya que están ustedes mirando la diapositiva, donde dice calor sensible, se está refiriendo al calor específico. ¿Ya, chicos? No vayan a decir que es una cosa y la otra es otra. No, se está refiriendo que el calor sensible, ¿no? Es lo que yo he escrito. Q es el calor, M es la masa, el CE representa el calor específico y acá hay un delta de T. ¿Qué cosa es delta de T? Este es algo nuevo, ¿no? ¿Qué cosa es delta de T? Ahorita lo vamos a ver. Ya, a ver. El delta de T, a ver, acá lo estoy haciendo, chicos. Ahí está. A ver, presten atención porque ahí voy a comenzar a preguntar. El delta de T significa la diferencia entre la temperatura final, el TF, menos
el TI, que significa temperatura inicial. Entonces, delta de T, o sea, el delta es un triangulito, ¿no? Sino que en física se llama esto delta. Entonces, este triangulito significa delta de T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Es lo mismo lo que acabo de escribir en la pizarra, es lo mismo. Ya no vayan a pensar que delta del T es otra cosa. No, 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 no. Este es el mismo. ¿Ya? Este es el mismo. Para que no puedan confundirse. Y acá está, ve. Abajito, ustedes se dan cuenta, acá está, ve. Temperatura final menos temperatura inicial. En el sistema internacional se da estos valores. El Q acá es joules. ¿Ya? Joules. La J es joules. Ya hemos visto lo que es joules. La masa se da en kilogramos, el delta de T, o sea, se refiere a la diferencia de temperatura, se da en Kelvin, y el CE significa calor específico que se da en joules sobre kilogramo Kelvin. Pero este es el sistema internacional. En el sistema clásico, sistema tradicional, o también le dicen sistema antiguo, el Q, el calor se da en calorías. Acá está, ve. Calorías, es lo que les hablé. Calorías, ¿no? Calorías. Pero, en cambio, la masa se va a dar en gramos. La masa se da en gramos, la temperatura se da en grados Celsius. Fíjense bien. Y acá tiene su correspondiente calor específico, que es el calorías sobre gramos, grados en Celsius. ¿Ya? Entonces, ahí tienen su tablita que está en su plataforma y ahí ustedes pueden ustedes comprobar. La capacidad calorífica en sí es el poder calorífico, es el mismo, ¿ya chicos? Entonces, se refiere a la cantidad de calor que un cuerpo debe ganar o perder. Como les dije, ¿no? Hay cuerpos que son sensibles a la temperatura, no son sensibles, ¿ya? Y ese es el llamado poder calorífico o capacidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Listo. A ver, acá tenemos unas fichas. A ver, esta fichita nosotros lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿ya? En la siguiente clase vamos a resolver esta fichita, son un promedio de 10 preguntas. 10 preguntas. Lo que voy a hacer ahorita es un problema más o menos para que tengan conocimiento lo que se trata del tema. Y terminando ese problema, vamos a hacer el quisis. ¿Ya chicos? El quisis. Y ahí ya terminamos con esta actividad. Ya, a ver. Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio número 9. ¿Ya? Este ejercicio número 9, ya en la siguiente clase ya no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un problema para tener en cuenta lo que estamos haciendo. ¿Qué dice? Calcular el calor específico. Calcular el calor específico ya, a ver, calcular el calor específico de una sustancia que absorbe, que una sustancia absorbe ¿ya? 600 calorías. 600 calorías. Y eleva su temperatura.
eleva su temperatura de 15 grados centígrados o 15 grados Celsius a 45 grados. A 45 grados Celsius. Siendo su masa 800 gramos. Siendo su masa 800 gramos. Listo. Acá me ponen en calorías, gramos, grados Celsius. Listo. A ver, todos chicos mirando la pizarra. Ahí está. A ver, ¿qué fórmula podemos utilizar? A ver, Caterine Valeria Meléndez, ¿qué fórmula puedo emplear para calcular este problema? A ver, ¿qué fórmula puedo emplear? A ver, Carolina, ¿qué fórmula puedo emplear para este problema? Usamos la fórmula del calor, ¿no? Sería Q es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? A ver, ¿quién me dice? A ver, ya me olvidé. ¿Qué sería? A ver, Q es igual a ¿cuánto? Calor específico. Calor específico. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Masa. Por M. Masa. Masa. Ah, aquí había algo. ¿Qué había ahí? TF menos I. TF menos TI. Bien. TF menos TI. Ahí está. Ahí está mi fórmula. Listo. Pero ahora sí, vamos a hacer captura de datos. A ver, captura de datos. ¿Dónde están mis datos? Acá. Acá hay. Datos. Por acá hay otro dato. Y por acá hay otro dato. Ahí está. Y lo que hemos hecho es capturar los datos. ¿Cuáles serían los datos? Por ejemplo, 600 calorías. 600 calorías. ¿Qué sería esto? ¿Qué valor sería? ¿A qué corresponde? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de términos. ¿A cuál de los 4 corresponde 600 calorías? A Q. A Q. Bien. Q. Bien. Voy a poner mi nota. A ver, ¿dónde está mi registro? Acá está mi registro. Los que participan. Ya. A ver, también los que están en el chat, también voy a poner notas. Ya. A ver, por acá el último ha sido Alonso. Alonso Córdoba. Alonso Córdoba ya dio su respuesta. Te felicito. Ya, Q es igual a 600 calorías. Listo. Ahora, tenemos otro. 15 grados Celsius. 15 grados Celsius. ¿Qué sería? A ver, ¿quién me dice? TI. TI. Perfecto. Ey. Muy bien, Kareli. Edu. Alberto. A ver, TI. Bien. El siguiente, 45. ¿Qué sería? TF. 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 Temperatura final. TF. Profesor, la masa es 800 grados. 800 gramos. ¿Qué cosa viene a ser? Masa. La masa. Ahora sí. Ahora vamos a averiguar qué es lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Calcular Calor específico. calor específico. Cuando nosotros queremos saber qué es lo que nos están pidiendo, trato de indagar lo que me preguntan. Busquen cuál es lo que les están preguntando. Ahí está la incógnita. A ver, reemplazamos Q. Q, reemplazamos. ¿Cuánto sería? Q, acá está Q. ¿Cuánto sería? 600. 600. Igual. CE. ¿Qué cosa es CE? CE.
el calor específico. Ah, no lo puse. Calor específico, incógnita. ¿No es cierto? Porque el calor específico es lo que nos están pidiendo. Entonces, CE sería acá, ¿no? CE, no lo conozco, lo dejo ahí. M, 800. 800. 800. Paréntesis, TF, 45 menos 15. 45 menos 15. No les recomiendo que pongan sus unidades. No les recomiendo porque para que no se puedan equivocar, solamente números colocan, ¿ya? Solo números. Ahora sí, tenemos que resolver. ¿Cuánto sale esto? 30. 30. 30. 30. ¿No es cierto? 45 menos 15 nos da 30. Ahora sí, ¿cuánto sale esta multiplicación? Quiero saber, ¿cuánto sale esta multiplicación? 600. 2400. 2400. 2400. Perfecto. 2400, ¿seguro? Sí, profesor. Sí, 1, profe. 2, 3. 1, 2, me falta un 0. 24.000. 24.000. Tienen que, cuidado con los ceros, multipliquen bien. Ahora, todo lo que multiplica pasa a dividir. ¿Cuánto sería? El calor específico sería 600 sobre, porque está multiplicando, ¿no es cierto? Todo lo que multiplica pasa abajo a dividir. 24.000. Ahora sí, ¿qué hacemos acá? Anulamos. Anulamos. ¿Qué anulamos? Dos ceros Ceros. y dos ceros. Sexta 1 y sexta 40. Sexta 40. ¿Y cuánto sería 1 entre 40? ¿Cuánto sería? 40. 0,025. 0,025 ¿qué? 25 ¿qué? Uy, profesor, no sé los valores, ¿ya? No te preocupes. Primero va el calor. ¿Qué es el calor? Calorías. Entonces sería calorías sobre los dos, o sea, la masa y la temperatura. La masa es gramos, ¿no? Hemos empleado gramos, y la temperatura hemos empleado Celsius. Entonces sería gramos Celsius. Nada más, pero lo que importa, lo que más nos interesa es esto. Esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Preguntas? Una captura. En la Tengo siguiente una, profe. clase, en la siguiente clase vamos a hacer más problemas y ahí vamos a terminar esa ficha que queda pendiente. ¿Ya, chicos? Esa ficha queda pendiente. Ya, a ver, por favor, tomen una captura y preparen su quisis. Preparen su Profe, quiz. ¿lo puede bajar un poco? A ver, avísame, ahí. Un poquito arriba, un poquito. Ay, Ahí. ahí, ahí. Ya. Gracias, profe. Ya. Chicos, todos tienen que participar en el quisis, ¿ya? Porque del quisis yo voy a sacar notas. A ver, todos, les doy el código, todos con su código. Listo. Todos vayan ingresando. Ingresen todos, chicos, todos, ingresen. Son 30 estudiantes, los 30 tienen que ingresar. Ingresen, chicos, ingresen todos. Voy a dar inicio. Recuerden que todos tienen que participar. Los 30 estudiantes, todos tienen que tener nota.